Bienvenidos. Tal como veníamos trabajando alrededor de lo que significan esos territorios, recuerden que habíamos colocado la idea de lo que realmente significa el territorio como terreno y uso de ese terreno. Y habíamos planteado en ese primer momento cómo esos territorios se vuelven también conceptuales. Con el concepto de territorio se va a crear un aspecto simbólico de la utilización de ese territorio. Conectado a esos tipos y conceptos de territorio que ya habíamos trabajado, queremos trabajar hoy con el profesor Luis Alberto Castrillón López lo que significa en ese territorio armar la ciudadanía. Cómo ejerciendo el poder ser humano en el territorio podemos crear ciudadanía. Y ya habíamos dicho que si Aristóteles había planteado que el zoopoliticón es aquel que recorre la ciudad y se adueña de ella, hoy vamos a plantear cómo esa ciudadanía se quedó, inclusive en la concepción jurídica del quehacer del hombre en ese territorio. Vamos a ir un poco más allá y vamos a empezar a hablar de ciudadanía política. Y esa ciudadanía política entendida ya como la posibilidad de trascender solo el hecho jurídico, que nos permita entendernos de manera diferente en ese territorio, para poder comprender desde las estructuras simbólicas la unión entre eso que es jurídico y lo que es realmente humano, más allá de lo social. Eso nos va a llevar a un concepto muy interesante que vamos a trabajar, el concepto de comunidad. Cómo vamos a pasar de ser sociedad a ser comunidad, que a pesar de estar guiados por la norma y por la ley, vamos a entenderla desde las categorías de valores y valores trascendentes para que esa ley y esa norma funcione. Y tendremos un último aparte de esta conversación de hoy para poder entender qué es lo legal, lo ilegal, lo legítimo y lo legítimo. En esos 4 puntos poder rastrear la concepción del actuar humano, ontológico y deontológico. ¿Qué significa eso? Lo que hacemos y lo que pretendemos hacer. Esa idea de lo deontológico, de lo que quisiéramos hacer y lo hacemos. Y lo vamos a entender en la legalidad, ilegalidad, en lo legítimo y en lo ilegítimo. Por eso este conversatorio queremos que les sirva de insumo a todo el trabajo que vamos realizando. Profesor. Hernán, muy buenas tardes para todos. Queremos de igual manera ilustrar que este conversatorio lo vamos a encaminar en 3 lecturas que les ofrecemos como la reflexión de soporte para este trabajo. La primera de ellas es un texto en el que el profesor Hernán y yo tenemos unos capítulos del libro. El texto se llama Ciudadanos, Cultura, Sociedad y Política, sobre todo el capítulo Humanismo y Ciudadanía, y el capítulo sobre el proceso de construcción de la antropología, la identidad y la diversidad. Luego tenemos un texto muy bonito de Jean-Louis Nancy que se llama La ciudad a lo lejos. La referencia no es todo el texto, pero sobre todo la segunda parte ilustra muy bien un proceso que ha sido de interés en las investigaciones para Hernán y para mí, es cómo la ciudad es un lugar que alrededor de sus imaginarios construidos por las personas que las habitan es donde puede realizarse el proceso de transformación o de construcción de lo que llamamos ciudadanía. Y el tercero es un texto de las investigaciones de la CEPAL que se conoce como Cambios Sociales. En este texto de Cambios Sociales pues ustedes van a poder ver la necesidad de establecer que el proceso de reconstrucción de ciudad y de ciudadanía política nos lleva a entender unos nuevos retos que plantea el desarrollo, en el orden a que los intereses hoy ya no están fijados solo en el proceso asistencial o en el proceso de construcción jurídica, sino que tienen que ir más allá a una reflexión del proceso multidimensional del desarrollo.
establecidos en esta dinámica. No puede haber desarrollo económico, que es lo que tanto ha interesado a los modelos o a los índices de desarrollo humano, si no hay indudablemente desarrollo social. Entonces, esa separación que a veces se plantea en la gestión misma de lo público y en la forma en que entendemos la gobernanza entre desarrollo social y desarrollo económico no puede estar obviamente desligada, porque indudablemente el proceso de transformación de las ciudadanías políticas comienza en el constituyente primario. Entonces, el orden de esta discusión es, si nosotros no logramos identificar cuáles son las características que desde el territorio empoderan la construcción de comunidad, se nos va a hacer muy difícil poder establecer una sistémica social de procesos de ciudadanía política. Por eso entender qué es lo que va a significar en el discurso político que tenemos hoy, inversión social. Esa categoría de la inversión social no puede estar separada de lo que significa la economía, porque nosotros hemos determinado que la inversión social parece que estuviera aparte del hecho económico estructural que puede estar en un grupo social nuestro. Ahora, eso pasa, Hernán y amigos, es porque nosotros cuando nos enfrentamos hoy a la construcción del sistema social tenemos unas reducciones en el orden al entender el desarrollo. La primera de ellas es que el sistema social lo compone tres dimensiones que son intrínsecas y que son correlacionales: la cultura, la política y la economía. Esas tres dimensiones establecen tres roles naturales que todos los seres humanos que vivimos en un grupo humano debemos ejecutar. Uno, ser personas que nos relacionamos con otros. Dos, ser ciudadanos que participamos de una construcción comunitaria, es decir, de un territorio específico en el que queremos hacer transformaciones. Y tres, ser profesionales o laborales, personas que pertenecemos a un aparato productivo que tenemos la necesidad de transformar desde las capacidades propias el entorno social que habitamos, para que el impacto social sea pertinente. Entonces aquí comienzan los problemas. La primera reducción es que entendemos el sistema social como una individualidad. Entonces los procesos de construcción comunitaria se ven abocados a que cada uno está pidiendo garantías individuales, no garantías sociales para los miembros del territorio. Dos, que hemos reducido el proceso de construcción política, a lo que llamamos ciudadanía, lo hemos reducido a la participación democrática. No estamos diciendo que la democracia no es una herramienta fundamental para la construcción política, pero sí queremos aclarar que si no hay construcción política, si no hay identidad de mi papel y de mi rol dentro de la comunidad, el ejercicio de la democracia queda en un ejercicio meramente de adquisición de garantías sociales. Y cuando yo reduzco la dinámica de relacionamiento social a la adquisición de garantías sociales, pues corro un riesgo, y es que me limito a ser ciudadano solo a lo que está normatizado, y me limito a creer que la ciudadanía es el cumplimiento de derechos. Y entonces todos estos alcances humanos que hemos venido hablando desde el inicio del curso, en el que yo tengo unos alcances más allá de los derechos, una construcción actitudinal de la virtud, unas necesidades existenciales de ser feliz, de estar estable, de estar equilibrado, se van a ver abocadas a reducirse al cumplimiento meramente de garantías. No sé cómo será en otros territorios, pero nuestro cuestionamiento al sistema de formación política, sobre todo de ciudadanía en nuestro país, tiene que ver con que los estudiantes adquieren una cantidad de normatizaciones en el proceso de formación escolar, tienen una cantidad de manuales, y cuando nos enfrentamos a reflexionar qué de todas esas reglas les sirven para salir a la sociedad y cumplir con las reglas de movilidad humana, con las condiciones de respeto de la vida del otro, nos vemos abocados que todas esas normativas que les dimos durante el proceso de formación se quedan cortas para que ellos comprendan que antes de un proceso jurídico o normativo, esta es una convicción interna que debemos llevar solo por ser personas humanas. Que eso es lo que exactamente queremos presentar, que si vamos a hacer los análisis de América Latina van a funcionar en la concepción de educación de Occidente que nosotros tenemos. ¿Cuál es esa condición? Para que quede muy claro eso. Si esa condición
del individuo que nosotros formamos no tiene la idea del otro en esta relación, yo puedo armar esta idea y quedarme en una cosa, se llama sociedad. Sociedad buscando deberes, derechos y ya. Pero trascender ese término al término de comunidad sería un logro, porque en el término de comunidad empezamos a eliminar esa posibilidad absolutamente individualista de la negación del otro. Ya está la reflexión del otro y encontrando al otro hago esta doble vía. Y entre los dos podemos hallar unos trascendentes como valores que lo que hacen es engrosar, fortificar, alimentar las concepciones jurídicas. Si yo encuentro contigo la verdad, va a funcionar la verdad en la concepción jurídica, la justicia y la equidad. En ese texto que tiene sobre antropología y diversidad, es fundamental entender que la construcción de comunidad no es ajena a la construcción política. Cuando uno dice ciudadanía política, podría estar hablando de una tautología, porque indudablemente cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de la actitud natural de comportarme como persona humana que pertenece a un grupo y que con otros hace las transformaciones de ese territorio específico. Hoy que tenemos retos muy grandes en la Agenda 2030, los retos se nos establecen en esos 17 objetivos como unos alcances globales de estabilidad humana, relacional y del hábitat. Esos retos no se van a lograr porque hayan sido estipulados como objetivos de la Agenda 2030. Esos retos se van a lograr es porque cada miembro de ese grupo humano establece como condición natural de existencia coexistir con el otro, ¿cierto? Coexistir con ese rostro que está ahí, que se llama persona, compañero, ciudadano, vecino, que habita el barrio, que es una cosa muy importante de poder aclarar y ampliar, y es que solo en la concepción del pequeño grupo es que se pueden hacer los grandes acuerdos para las transformaciones de lo que hemos llamado ciudadanía. Entonces aquí tenemos un reto muy grande. Si nosotros logramos que hablar de ciudadanías sea hablar de los compromisos que tenemos en la construcción de comunidad, lo que nos queda claro es que la ciudadanía tiene que empoderar en cada uno de nosotros el rol del desarrollo. De un desarrollo que ya no vamos a llamar ni económico ni social, sino de un desarrollo humano. De un desarrollo humano que tampoco lo vamos a determinar o a reducir a una medición de índice de desarrollo humano, que ustedes saben que los estudios que están hechos en Latinoamérica hacen que cuando hablamos de desarrollo humano siempre nos vamos al IDH, entonces el ingreso per cápita, el equilibrio económico es el que termina estableciendo los alcances del proceso de transformación. Y resulta que sí, que necesitamos infraestructura, que sí, que necesitamos transformaciones físicas, pero eso no se logra si no hay un empoderamiento, una identidad y una coparticipación en los procesos. Por eso aquí hay cosas muy interesantes, y es poder entender que la reconstrucción de la ciudadanía hoy tiene que ser un análisis multidimensional. Nosotros somos más profesores del área humana, de lo antropológico, y hoy nos llaman a una cantidad de reflexiones que tienen que ver con lo técnico, en la construcción de infraestructuras, en el tema que todos manejamos, por ejemplo, de arquitectura de ciudad, en los temas que tienen que ver con pensar el desarrollo mismo administrativo y gerencial de las ciudades. ¿Por qué razón? Porque no se puede afrontar una reconstrucción de las ciudadanías si nosotros creemos que los temas siguen siendo solamente infraestructura, garantías sociales, acceso a servicios o acceso a derechos. Tenemos que ir más allá y decir, nuestros temas hoy, como lo propone el IPM, es pensar en, bueno, y la vida que estamos viviendo sí es una vida feliz, ¿cierto? Porque también puede demostrarse en una cantidad de etnografías sociales que muchos en nuestras regiones no necesitan tener un ingreso per cápita muy alto para tener un equilibrio social muy deseado. Porque la estructura integral dice, sí, necesitamos que haya acceso a garantías, acceso a infraestructura, pero necesitamos que haya claridad en ese grupo humano de qué quieren alcanzar como grupo, de qué categoría pueden tener en el orden de la construcción de sociedad. Ahora, afrontar ese reto de reconstrucción de ciudadanías también lleva a que el cambio social, que en los 50 fue progreso,
y que hoy se llama innovación, esté medido es por el nivel de corresponsabilidad que tienen los miembros de un grupo humano, porque si no estamos en la relación de qué es lo que el otro le pasa, soy yo responsable, indudablemente lo que dejamos por fuera es el gran alcance del equilibrio de una sociedad, y es eliminar las exclusiones. La forma estructural para eliminar las exclusiones, sobre todo la exclusión social, que es la marca que nos determinan los indicadores del IDH, que no podemos hablar de un equilibrio en la sociedad, pues lo que hacemos cuando eliminamos la exclusión es poder cuidar la vida. Entonces aquí es donde se vuelve importante comprometer que el aposento antropológico es el reconocimiento del otro. Ese otro que está en la construcción comunitaria no es un otro ontológico, como se ha venido declarando en la mayoría de nuestros procesos de construcción filosófica, ¿no? Ese otro que es una silueta, ese otro que está allá, no. Ese otro hoy es un rostro. Y el problema estructural hoy es que los rostros tienen cuerpo y los cuerpos sienten, y al sentir reaccionan. Entonces, indudablemente, el reconocimiento del otro se convierte en la primera categoría que debemos evaluar para poder hablar de ciudadanías que buscan el desarrollo de los territorios. ¿Por qué? Porque el cambio está dado. En las presentaciones que vamos a anexar a este video van a encontrar una que dice del IDH al IPM. Oxford viene a ser una reflexión de los índices de pobreza multidimensional. Hay unos aportes que ha hecho CEPAL muy importantes en ese documento de cambios sociales. El profesor nos habla de cómo es necesario entender que las construcciones del desarrollo hoy, en el orden a las ciudadanías y en el orden al sistema político, no pueden seguir siendo garantistas, tienen que seguir trabajando en el orden a la proactividad, porque los garantismos sociales nos redujeron a los asistencialismos. Y cuando uno es asistenciado, cuando uno cree que el compromiso social del Estado es darme unas garantías, puede pasar que me vuelvo un elemento negativo dentro de la sociedad o inerte, que no logro participaciones. Entonces hoy, vos lo puedes explicar mejor, Hernán, pero cuando uno habla de que los indicadores de vida íntegra que propone el IPM va más allá de tipificar las vulneraciones de la pobreza, hablar de vida y mortalidad, hablar de los alcances de sentido, de felicidad, o hablar de la participación o de la necesidad de una conexión con el hábitat, no estamos hablando de temas que se vuelven sui generis, estamos hablando de las nuevas preocupaciones para poder entender nuestro papel en la transformación, obviamente, de las ciudadanías. Esa es la visión holística, a eso se refiere, esa visión holística de lo que significa pensar el desarrollo. Pensar el desarrollo en esa condición. Mire, ustedes nunca habían pensado que si vamos a hablar de desarrollo económico, desarrollo social, tuviéramos un término que estamos trabajando hoy, la felicidad. Ese término de felicidad es cómo yo le doy sentido, miren, tanto a la vida como a la muerte. Cómo yo le doy sentido a lo que llamamos entorno ecológico. Entorno ecológico donde yo tengo que pensar cómo actúo yo frente al mundo, al territorio, pero también a mi vecino. Por eso, miren una cosa muy importante, cómo esos territorios que toman nombre se hacen realidad en la ciudad, el barrio. Para nosotros barrio, para lo que significa en muchos países latinoamericanos, en Brasil, favela, que no tienen sino una condición. Si ya habíamos dicho que en el pueblo había reconocimiento y en la ciudad anonimato, ese espacio más cerrado de vecindad que vamos a reconocer como el barrio me permite también el reconocimiento y como tal el trabajo de comunidad. Por eso, si entendemos eso, entendemos el trabajo participativo. Sin eso no se entiende la participación, porque queda en política la participación como una mera nominación o visibilidad de individuos, no de los problemas colectivos. Por eso la idea holística es fundamental ahí. Y indudablemente pasar de un modelo de desarrollo que habla de acumulaciones a un modelo de desarrollo que hable de transformaciones, ¿cierto? Eso no se logra sino con el empoderamiento de las personas. La gestión pública y las políticas públicas
pueden caracterizar y avisar unos focos poblacionales de extrema vulnerabilidad. Pero esas caracterizaciones no pueden excluir que la vulnerabilidad humana tiene que ver es con una condición ontológica, o sea, una condición que tenemos todos como humanidad, y que cuando hablamos de construir ciudadanía, hablamos de ponernos todos en el papel de tratar, de fomentar o de transformar esas vulnerabilidades. Por eso es tan importante que cuando hablemos de, aquí hay unos aportes en este anexo que hace la CEPAL, los indicadores sintéticos de consumos esenciales, hablar claramente de que la inversión asistencialista, que es a la que hemos estado acostumbrados cuando definimos las ciudadanías y sobre todo cuando definimos las gestiones públicas o las políticas sociales, tienen que pasar a la inversión potenciadora, en donde hay ejemplos que tenemos acá, y sé que en Latinoamérica hay muchos de ellos, por ejemplo, como en Medellín pasó hace 10 años con los presupuestos participativos. Es poder decirle a la comunidad, vea barrio, vea zona, vea comuna, ¿en qué quiere usted que los impuestos que recaudamos a su nombre, nosotros lo invertamos, ¿cierto? Paradójicamente todos creíamos cuando trabajamos en esta dinámica en que la gente iba a pedir canchas, la gente iba a pedir acueductos, la gente comenzó a pedir formación, la gente comenzó a pedir espacios de ocio, la gente comenzó a pedir dinámicas de relacionamiento cultural. Eso quiere decir que a lo que llamamos construcción política de las ciudadanías es a disponer las capacidades relacionales que están establecidas en el orden antropológico de el espacio, el escenario y los imaginarios para esa construcción de sociedad. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no entendemos la ciudad como un lugar que se habita, en donde el reto humano es buen vivir, si no entendemos los ciudadanos como construcción de comunidad que convive para que el territorio se identifique, y si no entendemos la ciudadanía como la identidad adquirida para nosotros lograr las transformaciones de nuestros conflictos, pues indudablemente no vamos a poder establecer los retos que nos propone la Agenda 2030, ni ninguna otra agenda, religiosa, moral o política, porque indudablemente las capacidades relacionales de cada uno de nosotros son las que tienen que hacer la construcción humana de la ciudadanía. Y por eso es tan importante esos tres niveles en el orden antropológico, poder hablar del espacio que es la ciudad, cómo identificar los territorios, cómo darle a cada territorio la oportunidad de establecer la garantía de la identidad común de la ciudadanía, porque tú lo puedes explicar mejor, Hernán. La ciudad tiene muchas ciudades adentro, ¿cierto? Dentro de la ciudad, el proceso mismo de construcción espacial crea la parte administrativa, la parte cultural, la parte religiosa, esa ciudad profunda, esa ciudad de lo ilegal, pero también esa ciudad de la esperanza. Entonces, todos esos activadores que están en los pequeños grupos que componen la ciudad son los que logran, y ahí es donde Nancy, muy rico que puedan profundizar ese documento de La ciudad a lo lejos, dice, es que la ciudad lo compone es lo que a nosotros nos vibra dentro de nuestros cuerpos. Y nosotros tenemos que ir al reto de crear construcciones de ciudadanía, de formar ciudadanía desde la convivencia social, no para asumir unas leyes, sino para asumir que todos debemos cuidar la vida. Y que ese cuidado de la vida compone una cantidad de retos que están allí. Este cuadro sobre las capacidades relacionales y divididos en lo espacial, en los escenarios, en los imaginarios colectivos, nos llevan a que los retos que tenemos a través de la Agenda 2030 o los retos que establecemos a través de cada una de las políticas públicas tienen que imaginar tres cosas importantes. Una, el hábitat solo se construye en la inclusión. Dos, el desarrollo es oportuno si hay transformación y construcción de comunidad. Y tres, hay ciudadanía si nos identificamos con nuestras vulnerabilidades y si desarrollamos unos procesos de comunicación y transformación que permiten el equilibrio social. Es que ya no es hablar de una ciudad como constructo, ya es hablar de una ciudad como hecho humano. Con esa posibilidad de que nosotros dejemos de estar hablando de espacio, de hablar de nicho, hábitat, morada, eso cambia totalmente la idea de ciudad. ¿Qué es una ciudad con morada? ¿Qué es una ciudad que me da nicho? ¿Qué es mi casa cuando deja de ser el apartamento que compro
por metros cuadrados y se convierte en mi espacio connotado y simbolizado para vivir. Recuerden una cosa, ¿qué nos enseñó esta pandemia? Que nos llevó al espacio más hermoso que no habíamos visto, la casa. La casa para que se convierta en nicho, en hábitat y termine realmente siendo el hogar. A eso nos referimos. Es esa la construcción que queremos plantear hoy. Como esos tres momentos de un hábitat en construcción de comunidad le da sentido a lo que realmente debemos hacer en los espacios de ciudad. Y que indudablemente a lo que estamos invitados no es a renunciar al modelo que tenemos de construcción de sociedad, sino a cambiar los factores que determinan esa construcción de sociedad. Nosotros hemos comenzado, cuando hablamos de construir ciudadanía, siempre comenzamos por el ente de control. ¿Cuál es el poder político que hace el control? Entonces, la mayoría de nosotros, como ciudadanos, determinamos, no sé si en una inmadurez o en un desconocimiento de lo que es el son político, que hacer ciudadanía es que otro nos esté vigilando, que otro nos esté determinando, que otro nos esté normatizando, ¿cierto? Y en ese orden juega un papel muy importante en decirlo, sí, eso es un factor, pero no es el primero. El primero, si uno le diera un orden de valor a los factores de la construcción de la ciudadanía, tendríamos que decir, la actitud y el rol que asumo como persona política es el primer factor que se necesita en esa construcción. ¿Por qué? Porque indudablemente esos alcances internos de los que estabas hablando son los alcances virtuosos que me convierten en un elemento de valor y que me convierten en una carga de valor. Es decir, yo tengo activados unos valores para compartir con el grupo humano. Cuando eso sucede, aparece la transparencia y la efectividad del control social. Porque ya no habría que esperar que la mamá, el papá, el profesor, el jefe o el policía te dijeran qué hay que hacer, sino que hay un nivel de autocontrol. ¿Cuándo se logra el autocontrol? Cuando hay pertinencia y cohesión social. Cuando nosotros somos capaces de decir, el etos cultural de este grupo humano que se desarrolla en este territorio tiene estos alcances. Y entonces ahí el papel interesante de hablar de que no estamos construyendo culturas de convivencia ni de legalidad. Estamos legitimando los procesos humanos de relacionamiento que son naturales al hombre. Y es cuidar mi vida, cuidar tu vida, cuidar la vida del entorno en la que estoy relacionado. Y por ende, cuando eso sucede, indudablemente hay unos elementos de control que habrá que hacer. Toda sociedad humana tiene que determinar qué activadores hacen o permiten que haya un nivel de control externo. Hay ciertas circunstancias sociales en las que no nos queda sino que otro nos controle, ¿cierto? Entonces entraría el factor del ente de control. Pero ese factor sería el último. En la cadena de valor, el primero sería cuál es mi proceso de actitudinal como persona humana para relacionar mis capacidades con otros. Este ciclo y este cambio cultural se presenta como el momento de la transformación de las capacidades humanas. Y si lo es de esa manera, nos corresponde entonces valorar la actitud humana que hay en la sensibilidad por el cuidado de la vida propia, de la vida del otro, de la vida del entorno y de los alcances espirituales o trascendentes que tenemos todos los seres humanos. Aquí el profesor Luis Alberto acaba de citar esa idea del panóptico que ustedes ya han leído en lo que va a significar, por ejemplo, vigilar y castigar en Foucault. Ese panóptico que nosotros inclusive, tengan en cuenta esto, se lo hemos entregado a la tecnología, que nos vea la cámara, pero nosotros no hemos entregado la idea de proceder frente al otro a ese cuidado de nosotros. Vamos a colocar un ejemplo que aunque ramplón válido, no sucedió en Colombia. Aquí colocamos una ley de no fumar en espacios públicos, de no fumar en la discoteca. Tal vez sea la única ley que se ha cumplido. ¿Saben por qué? Porque en la relación que establezco con el otro soy capaz de decirle aquí no. Y no dejarle eso a la cámara o a la autoridad como policía para que actúe sobre ese individuo. Si se dan cuenta por qué hoy ese interrogante que le estamos colocando a autoridad como policía en el mundo va en declive, porque nosotros hemos perdido esa posibilidad de relacionarnos
para que la ley, la norma, el acto jurídico se haga realidad aquí y no tenga un tercero para que se haga realidad. Las ciudadanías políticas, cuando llegan a su madurez, tienen que pasar del control ejercido por la coerción, que siempre es la identificación de una violación o del no cumplimiento de una garantía, a la cohesión social. A determinar que ese control lo determina es que si la vida es el producto trascendente de las relaciones humanas, cuidar la vida lo es, entonces a partir de eso no puede haber una violentación interna, porque lo que dices es muy interesante. Yo al otro le respeto y le ayudo a que se cumpla el no fumar, no porque crea que es una condición jurídica de cumplimiento, sino porque creo que hay un común denominador: queremos cuidar nuestra vida.